¿Te imaginas un lugar donde el silencio mata y nadie se atreve a abrir la puerta? Donde el miedo es más fuerte que el grito de un niño. Esta historia te dejará sin palabras, pero necesitas escucharla hasta el final, porque no empieza con un crimen, empieza con la indiferencia. Antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal y principalmente si la campana está activada, porque historias como esta necesitan ser contadas. Y si ya has activado todo, prepárate, porque lo que está a punto de revelarse te perseguirá durante mucho tiempo. En el conjunto Esperanza, en las afueras de una gran capital brasileña, el bloque D era simplemente otro edificio olvidado por la asistencia social. En el apartamento 304, las cortinas estaban siempre cerradas y un olor persistente se extendía por el pasillo, molestando a los vecinos. A pesar de ello, nadie tomó la iniciativa. El miedo a las represalias y la naturalización de la violencia impidieron cualquier acción concreta. En las comunidades donde la supervivencia es una prioridad, el silencio se convierte en la regla, incluso cuando hay señales claras de que algo anda mal. Algunos vecinos dijeron haber escuchado ruidos durante la madrugada, gritos apagados, llantos intermitentes y fuertes golpes contra la pared. Una señora del piso superior incluso se lo comentó al administrador del edificio, pero sin ninguna prueba, la conversación terminó allí mismo. Era como si todos se hubieran acostumbrado al sufrimiento de los demás, convencidos de que no podían hacer nada. El sonido del televisor siempre encendido parecía ser un frágil disfraz para ocultar una rutina de terror que ocurría al otro lado de la puerta. Eduarda, de 10 años, y Junior, de 7, rara vez eran vistos. Cuando aparecieron, caminaban con la mirada baja y el cuerpo retraído. El niño siempre tenía moretones visibles, lo que su madre explicaba con la frase, «es muy torpe». La escuela, aunque preocupada, intentó comunicarse con el Consejo de Tutela, pero no recibió respuesta. La burocracia institucional creó un vacío donde prosperó el abandono. Era como si André, el tercer hijo, ya hubiera sido olvidado por todos, incluso antes de morir. Todo cambió con una llamada telefónica. Una voz infantil, débil y temblorosa, susurró al otro lado de la línea. «Mi hermano está muerto. Todavía está aquí. Nadie se lo llevó». El operador de emergencia dudó. Pensó en colgar, pero siguió el protocolo y llamó a la policía. El vehículo fue enviado sin urgencia, como si se tratara de un hecho rutinario más. Pero cuando abrieron la puerta del 304, los agentes descubrieron algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. La llamada llegó a las 11:42 de esa mañana. El niño hablaba en susurros, como si temiera que alguien del otro lado de la puerta pudiera oírlo. «Hay tantos animales. Huele mal. Ya no se despierta. Y mamá no está aquí». El centro prácticamente descartó el suceso por considerarlo una posible broma, pero lo registró como nivel 2, sin máxima prioridad. Fue otro caso de abandono. Al menos eso es lo que todos imaginaban. Lo que la policía encontraría estaría más allá de cualquier conjetura. Al llegar al lugar, la policía fue recibida por un olor casi insoportable que provenía del interior del apartamento. Llamaron a la puerta durante unos minutos, pero nadie respondió. Con permiso del administrador del edificio, decidieron entrar. Lo que vieron a continuación fue descrito como una escena de película de terror. En una de las habitaciones, 2 niños desnutridos, sucios y con ropa rota. En el fondo, envuelto en una fina sábana, estaba el cuerpo de un niño en avanzado estado de descomposición. El silencio en el interior era ensordecedor. El niño muerto era Andrés Silva, de 8 años. Su cuerpo llevaba semanas tendido en la habitación, conviviendo con sus hermanos como si fuera parte del mobiliario. Los pequeños habían convivido con el cadáver durante casi 2 meses,
comiendo y durmiendo a su lado. Cuando los agentes le preguntaron qué había pasado, Junior respondió: «Solo está durmiendo». Era una frase que la madre solía repetir y que los niños habían adoptado como verdad para soportar lo insoportable. La escena estaba aislada. Los expertos, el Consejo de Protección Infantil, los psicólogos y la prensa se movilizaron rápidamente. Pero la pregunta principal aún estaba en el aire. ¿Cómo había pasado esto desapercibido durante tanto tiempo? La respuesta comenzaría a revelarse con los testimonios fragmentados de los niños y la investigación sobre la mujer que ahora todos querían encontrar. Renata Silva, la madre que había desaparecido junto con su padrastro, Mauricio Tavares. Eduarda y Junior fueron trasladados a un refugio de emergencia. Los trabajadores sociales se dieron cuenta inmediatamente de que algo estaba roto en ambos. Apenas hablaban, evitaban el contacto visual y tenían ataques de pánico por la noche. Eduarda se despertó gritando el nombre de André. Junior permanecía en posición fetal durante horas, repitiendo frases como «no puedo decírselo» o «volverá». Era como si todavía estuvieran atrapados en esa habitación. Los psicólogos concluyeron que el silencio se había convertido en el único mecanismo de defensa posible. En las primeras entrevistas empezaron a surgir detalles. El cuerpo de André permaneció en la habitación durante unos 50 días. Durante este tiempo, los niños fingieron que todo era normal. Miraron la televisión, comieron fideos instantáneos y evitaron mirar directamente a su hermano. La negación era la única manera de mantener la cordura. El ambiente, lleno de moscas y un olor insoportable, se convirtió en algo cotidiano. Actuaban como si el cuerpo fuera invisible, y en cierto modo lo era. Invisibles a los ojos de todos aquellos que deberían protegerlos. Eduarda contó que su madre le dijo: «No llames a nadie, o te llevarán también». Dijo que André solo estaba durmiendo y que volvería pronto. El padrastro reforzó el miedo con amenazas claras. «Sí, lo cuentas. Eres el siguiente». Los niños quedaron cautivos emocionalmente, atrapados en su propia confusión mental. El miedo era una correa invisible. Para ellos, vivir con el cadáver era más seguro que decir la verdad y enfrentarse a lo desconocido. La tragedia, ahora pública, provocó una ola de revuelta, pero las instituciones empezaron a señalarse entre sí. La escuela, el Consejo de Bienestar Infantil, los vecinos, todos fracasaron, todos vieron señales, todos guardaron silencio. Mientras tanto, la búsqueda de Renata y Mauricio se intensificó. Habían desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido, pero las huellas estaban allí, solo que no habían sido seguidas a tiempo. Al investigar el pasado de Renata Silva, la policía encontró un inquietante rastro de abandono y negligencia. Había perdido la custodia de una hija mayor años antes, recuperándola con una falsa promesa de rehabilitación. Se mudaba con frecuencia, siempre después de recibir denuncias de malos tratos. Vivía de la caridad, mintió en los registros públicos y evitó las escuelas. Era un hombre conocido por su ayuda social, pero nunca por sus acciones efectivas. El sistema la etiquetó como reincidente, pero en la práctica nadie le hizo seguimiento. Renata tuvo una infancia marcada por la violencia. Huérfana a los 13 años, pasó tiempo en refugios, huyendo y sufriendo adicción a las drogas. Tuvo hijos con diferentes parejas y acabó viviendo con Mauricio Tavares, un exconvicto con antecedentes de violencia doméstica. Juntos formaron un núcleo tóxico de silencio, miedo y dolor. Renata afirmó que no podía controlar a Mauricio, pero los registros indicaban que ella era, como mínimo, cómplice. En conversaciones recuperadas del celular de Eduarda, ella dijo: «André es una carga.
un castigo de Dios. El delegado responsable de la investigación, César Rangel, dio fuertes declaraciones a la prensa. Dijo que este no era un caso aislado, sino un reflejo del fracaso sistémico de la protección infantil. No solo permitió, sino que facilitó la muerte de su hijo. Su frialdad es impactante. El caso se extendió por las noticias y ganó fuerza en las redes sociales. La gente compartió fotos de André sonriendo en la escuela, una sonrisa que ahora parecía un grito ignorado. La sociedad, finalmente, empezó a reaccionar. Mientras tanto, la búsqueda de Mauricio continuó sin pistas concretas. Había desaparecido el mismo día en que se encontró el cuerpo. La policía creía que ambos estaban juntos, hasta que una imagen captada por las cámaras de seguridad lo cambiaría todo. Renata, sola, apareció en lugares inesperados, y los fragmentos de su escape comenzaron a formar un oscuro rompecabezas que conduciría a un desenlace aún más inquietante. Las imágenes comenzaron a surgir de la triangulación de datos de teléfonos celulares. Una cámara de seguridad mostró a Renata entrando sola a un sencillo motel al costado de una carretera, 2 días después del descubrimiento del cuerpo. Ella no parecía asustada ni apurada. Llevaba una mochila y pagó en efectivo. Al salir, se subió a un automóvil con vidrios polarizados, conducido por un hombre que aún no ha sido identificado. La placa estaba parcialmente ilegible. Aún así, fue suficiente para seguir adelante. Días después, el vehículo fue localizado en una llantera, a más de 300 kilómetros de la capital. El propietario dijo que llevó en su auto a una mujer que dijo que estaba huyendo de su marido abusivo. Durmió una noche en una habitación improvisada, dejó 200 reales y salió al amanecer. Cuando la policía le mostró la foto de Renata, confirmó, era ella. Su fuga, hasta entonces vista como cómplice de Mauricio, ahora parecía solitaria y más enigmática que nunca. La policía ha intensificado las búsquedas, centrándose en zonas rurales y carreteras secundarias. Encontraron imágenes de cámaras en mercados y gasolineras, donde Renata aparecía luciendo gafas de sol y un pañuelo en la cabeza. Compré pan, conservas, velas, todos con comportamiento tranquilo. Parecía saber que la encontrarían, pero no hizo ningún esfuerzo por acelerar el proceso ni por ocultarse por completo. Era como si estuviera esperando lo inevitable. Y llegó. Renata fue encontrada en una granja abandonada, viviendo entre colchones sucios, latas vacías y restos de comida. Estaba desnutrida, agotada y a primera vista en un estado de confusión. Ella dijo a la policía que Mauricio cuidaba a los niños y que ella solo trabajaba. Pero 2 días de interrogatorio fueron suficientes para que el relato se derrumbara. Entre lágrimas, pero sin lágrimas, confesó. Cerré los ojos, dijo que André aprendería a obedecer, y yo lo dejé. La investigación ahora se centró en detener a Mauricio. Mauricio Tavares era conocido en las calles donde creció. Temperamento violento, amplio historial delictivo y antecedentes de agresiones. Estaba en libertad condicional por golpear a su exesposa, pero nadie tenía idea de que estaba viviendo con una nueva familia. Después del crimen, subió a un autobús interestatal, llevando solo una mochila y una gorra. Una cámara de seguridad grabó la escena. Desde entonces desapareció del mapa, pero su nombre ya circulaba por todo Brasil. La policía rastreó las llamadas realizadas desde cabinas telefónicas y las comparó con registros de tarjetas de crédito robadas. Una posada en el campo confirmó que había permanecido allí durante 3 días. En la habitación encontraron restos de comida, ropa sucia y un cuaderno con anotaciones inconexas,
Frases como "Dios sabe la verdad" y "gritó demasiado" estaban garabateadas en las páginas. Una Biblia mutilada fue dejada sobre la cama. El sentimiento de los investigadores era claro. Mauricio se veía a sí mismo como un mártir, no como un criminal. Las búsquedas se intensificaron. Se llamó a la Interpol tras rumores de que podría haber cruzado la frontera por rutas clandestinas. Surgieron varias denuncias falsas que perturbaron el funcionamiento del operativo. En las redes sociales, el caso se convirtió en un símbolo de revuelta e impotencia. Hubo quienes pidieron la pena de muerte, otros exigieron reformas en el sistema de protección infantil, pero todos estaban seguros de una cosa: mientras Mauricio estuviera libre, la justicia no sería completa. 2 meses después, el arresto se produjo de forma casi banal. En un operativo rutinario en el sur del país, un hombre con documentos falsos fue detenido. Tras comprobar las huellas dactilares, se confirmó la identidad. Era él. Cuando se le preguntó, simplemente dijo: no, se callaba, sin remordimientos. No me arrepiento, simplemente frialdad absoluta. Su juicio y el de Renata marcarían el punto culminante de la indignación pública, pero nada traería de regreso a André. El juicio de Renata y Mauricio paralizó el país. Ambos fueron condenados. Ella a 38 años por homicidio por omisión y tortura. Él a 42 por homicidio calificado. El juez fue claro. Ambos fracasaron como seres humanos. Ninguno mostró remordimiento. Ninguno de ellos pidió perdón. La sentencia incluía severas restricciones de visitas y monitoreo psiquiátrico permanente. Para muchos no fue suficiente. Para otros fue simbólico. Pero todos sabían que allí no se estaba juzgando a 2 culpables, sino a una sociedad entera. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle. Se produjeron documentales, se propusieron libros. Las escuelas organizaron eventos en honor a André. Se convirtió en un símbolo de las campañas contra el abandono infantil. Se creó la Ley André, que exige que todas las denuncias contra menores sean verificadas en persona en un plazo de 48 horas. Pero aún así, muchos se preguntaron: ¿cuántos Andrés viven todavía con miedo y en silencio? ¿Y quién les escuchará? Eduarda y Junior fueron adoptados por una nueva familia en el campo. Viven bajo secreto judicial, con nuevos nombres y seguimiento psicológico permanente. Pero los traumas son profundos. Junior todavía se despierta durante la noche con un sudor frío. Eduarda evita los espacios cerrados y el olor, dicen, todavía está en la memoria. Sobreviven, pero llevan dentro una historia que nunca podrá ser contada en su totalidad sin dolor. La historia de André Silva no termina con el juicio. Todo vuelve a empezar cada vez que se ignora a un niño, cada vez que un vecino guarda silencio, cada vez que no se lee un informe. Y comienza de nuevo ahora, mientras escuchas esta historia. Porque lo más aterrador es que podría estar sucediendo otra vez, justo al lado, detrás de una puerta con un olor extraño, donde nadie quiere golpear. Si esta historia te impactó, entonces lo entenderás. El silencio puede ser tan cruel como el crimen. André no era solo una víctima, fue ignorado por todos los que se suponía debían protegerlo. Por eso historias como esta necesitan ser escuchadas, recordadas y compartidas. Comprueba ahora si estás suscrito al canal y si la campanita está activada. La siguiente historia puede estar más cerca de tu realidad de lo que crees. Deja tu me gusta para que este vídeo llegue a más gente, quizá a alguien que todavía necesite abrir los ojos. Y escribe en los comentarios, ¿en qué momento te habrías dado cuenta de que algo andaba mal? Tu opinión puede hacer la diferencia. Comparte este vídeo con al menos un amigo. Nunca se sabe quién podría necesitar escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. Aquí, los que fueron olvidados ganan voz y el silencio
por fin se rompe. En un complejo habitacional de las afueras de Brasil, el silencio escondía algo imposible de imaginar. Durante semanas, los vecinos reportaron un olor extraño proveniente de uno de los departamentos y escucharon llantos apagados y golpes en las primeras horas de la mañana. Pero como sucede en tantas comunidades marcadas por la violencia doméstica y la inacción de las autoridades, nadie intervino. El apartamento 304 permaneció cerrado hasta que una llamada anónima de un niño lo cambió todo. La voz era débil. Ella dijo: «Mi hermano no se despierta, hay muchos animales aquí, y mamá se ha ido». La policía llegó sin prisa, pensando que se trataba simplemente de un caso de abandono, pero cuando derribaron la puerta, se quedaron congelados. Al fondo de la sala, entre paredes húmedas y juguetes rotos, encontraron el cuerpo de un niño en avanzado estado de descomposición. Junto a ellos, 2 hermanos vivos, sucios, hambrientos y en estado de shock. El crimen que allí tuvo lugar no fue solo el asesinato de un niño, fue el fracaso total de la protección infantil, de la empatía vecinal y del sistema que se suponía debía cuidar de los niños.